buenas tardes licenciado, buenas tardes compañeros. Somos del Colegio 24 de Mayo del 10º B, nuestro grupo es el 7. Lo que vamos a presentar hoy es el cuento latinoamericano contemporáneo. Los integrantes son Diego Morales, Isaac Achumuel, Daniel Oviedo, Ángeles Papanta y Carlos Pucey. A continuación mi compañero. ¿Qué es el cuento latinoamericano contemporáneo? Son aquellas obras literarias, novelas, cuentos, reseñas, poemas escritos al principio del siglo XX y por parte del siglo XXI, donde diferentes escritores latinoamericanos, obras maravillosas para las que hasta el día de hoy son reconocidos por su valor literario. Los cuentos latinoamericanos son breves, un poco de personajes. Gracias al ambiente y traumas podemos conocer parte de la vida cultural del escritor, algunos de los autores. La función principal de un cuento latinoamericano. Estos cuentos mantenían la estructura general ya establecida, pero adicionando características propias de la región, como enfoques específicos en regiones y culturas, tomando sus leyendas y tradiciones para enriquecer la historia. Estructura del cuento latinoamericano. Contiene una introducción donde se reflejan todos los personajes. Luego contiene un texto breve de la intención del cuento. El desarrollo con todo y cada uno de los relatos. Soluciones de los problemas causados. Y final de la narración. Características. Su estructura es parecida a la de la novela, exposición, nudo y desenlace. Desde las primeras líneas se debe atraer la atención del lector. Incluye elementos fantásticos de lo maravilloso del continente. Los temas regionales dejan paso al conflicto interior del individuo. El realismo mágico se observa a través de un hecho inexplicable que aparece en contabilidad, y no hay sorpresa para los personajes, pero sí para el lector. El manejo del tiempo es cíclico o con rupturas. Se crea un clima sobrenatural. Una de las funciones del cuento es reflexionar sobre la relación del hombre con la realidad y consigo mismo. El claro, concreto y verosímil no significa real. Es la combinación artísticamente perfecta entre lo real y lo imposible. Hay dos clases de cuentos. Los cuentos tradicionales. Se remonta a épocas y pueblos primitivos. Los cuentos recopilados por los hermanos Grimm o Carlos Perrault son ejemplos de estos cuentos tradicionales que derivaron de los cuentos infantiles. Los cuentos literarios. Es el punto de partida del cuento moderno y del cuento latinoamericano. Los primeros escritores de este tipo fueron el conde Lucanor y Giovanni Boccaccio. Las diferencias entre los cuentos tradicionales y los literarios son: 1. En el cuento tradicional hay una sucesión de episodios. En el cuento literario se relata un suceso único. 2. En el cuento tradicional el personaje es más importante que el suceso. En el cuento literario el suceso es más importante que el personaje. El cuento tradicional se sitúa en otro tiempo y espacio. Había una vez, etc. El cuento literario se encuadra en la realidad del autor. 4. En el cuento tradicional se castiga al malo y se premia al bueno. En el cuento literario se plantean los problemas y conflictos que... Temas en los cuentos latinoamericanos. Temas sobrenaturales. Temas fantásticos. Algo excepcional que se da una vez y no se repite. Realismo mágico. Es la realidad modelada desde esa noción mágica. Acerca de la naturaleza y de la verdad que liga lo cotidiano con lo tradicional. Temas del realismo fantástico. Se intenta dar una explicación a la realidad que no se ve, inventando una realidad paralela.